Nunca creí que algo me haría dudar de mi pasión por las exploraciones urbanas. Había estado en fábricas abandonadas, hoteles decadentes y hasta en un viejo cine que parecía sacado de una película de terror. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche en el Sanatorio del Silencio, un hospital abandonado en las afueras de una pequeña ciudad de Latinoamérica. Todo comenzó cuando un amigo me envió unas fotos del lugar. El edificio, construido a principios del siglo XX, había sido un hospital psiquiátrico antes de ser abandonado en los años 80. Las historias locales hablaban de experimentos ilegales, pacientes desaparecidos y un incendio que había sellado su destino. Pero para mí, era solo otro lugar lleno de historia y misterio. O eso pensaba. Llegué al lugar al anochecer, con mi mochila llena de equipo, una cámara, una linterna, un grabador de voz, por supuesto, mi teléfono. El aire era pesado, como si el mismo edificio respirara con dificultad. Las paredes, cubiertas de grafitis y musgo, parecían observarme mientras me acercaba a la entrada principal. La puerta estaba semiabierta, como si alguien más hubiera estado allí recientemente. Al entrar, el olor a humedad y podredumbre me golpeó de lleno. La linterna iluminó un pasillo interminable, con puertas oxidadas a ambos lados. Decidí grabar todo, por si acaso. Estoy en el Sanatorio del Silencio, dije en voz baja, casi como si temiera que alguien me escuchara. Es 11:47 de la noche y todo parece tranquilo, por ahora. Comencé a explorar las habitaciones. Algunas estaban vacías, pero otras conservaban camas oxidadas, sillas rotas y hasta viejos expedientes médicos esparcidos por el suelo. En una de ellas, encontré un diario. Las páginas estaban amarillentas y algunas palabras eran ilegibles, pero pude leer fragmentos: no puedo dormir, los gritos no paran. Dicen que es mi imaginación, pero yo los escucho, siempre los escucho. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al frío y a la atmósfera del lugar. Seguí adelante, hasta que llegué a lo que parecía ser el área de cirugía. Las luces de mi linterna reflejaron en los azulejos rotos, creando sombras que se movían como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficiente para helarme la sangre. Me detuve y apagué la linterna, esperando que fuera mi imaginación. Pero no. Los susurros se hicieron más fuertes, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no podía distinguir las palabras. Encendí la linterna de nuevo y apunté hacia la fuente del sonido. No había nadie. Decidí seguir adelante, pero el ambiente se volvió más opresivo. Las sombras parecían seguirme, y cada paso que daba resonaba en el silencio como un trueno. Llegué a una sala que parecía haber sido una capilla. En el centro había un crucifijo caído, y las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, como si alguien hubiera intentado realizar un ritual. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo de la sala, una figura alta y delgada se erguía en la oscuridad. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me observaba. Quise gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y noté que sus pasos no hacían ningún sonido. Retrocedí, tropezando con los escombros, y caí al suelo. Cuando me levanté, la figura había desaparecido, pero los susurros regresaron, esta vez más fuertes y urgentes. Corrí hacia la salida, pero los pasillos parecían haberse alargado, como si el edificio no quisiera dejarme ir. Finalmente, encontré la puerta principal y salí corriendo, sin mirar atrás. Pasaron semanas desde aquella noche en el Sanatorio del Silencio, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había vivido. Los susurros no cesaban. Cada noche, justo antes de dormir, escuchaba voces que murmuraban en mi oído, como si estuvieran allí, en mi habitación. Al principio, intenté convencerme de que era solo estrés, pero algo en mí sabía que no era así. El sanatorio me había marcado, y no de una manera que pudiera explicar con lógica. Una tarde, mientras revisaba las fotos que había tomado esa noche, noté algo que no había visto antes. En una de las imágenes, capturada en la sala de cirugía, había una figura desdibujada detrás de mí. No era la silueta alta y delgada que había visto, sino algo más grotesco. Parecía una masa informe, como si estuviera hecha de sombras retorcidas, y en el centro de esa masa se distinguía lo que parecía ser un rostro, con ojos vacíos y una boca abierta en un grito silencioso. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Decidí investigar más sobre el sanatorio, pero la información era escasa. Lo único que encontré fueron rumores de un médico, el doctor Ernesto Valenzuela, quien había dirigido el hospital en los años 70.
Se decía que había realizado experimentos ilegales con los pacientes, inyectándoles sustancias desconocidas y sometiéndolos a procedimientos brutales en nombre de la ciencia. Muchos de ellos habían desaparecido, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Una noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño vívido. Estaba de vuelta en el sanatorio, pero esta vez todo parecía más real, más tangible. Las paredes estaban cubiertas de sangre seca, y el aire olía a carne podrida. Caminé por los pasillos, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Llegué a una habitación que no recordaba haber visto antes. La puerta estaba entreabierta, y de ella salía un resplandor tenue y parpadeante. Al entrar, vi una escena que me heló la sangre. Había varias camas, y en cada una de ellas yacía un cuerpo, pero no eran cuerpos normales. Estaban mutilados, con miembros amputados y torsos abiertos, como si alguien hubiera jugado con ellos. En el centro de la habitación, había una mesa de operaciones, y sobre ella yacía una figura familiar, era yo. Me vi a mí mismo, con los ojos abiertos y llenos de terror, mientras una sombra se inclinaba sobre mí, sosteniendo un bisturí. Desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. No podía sacarme de la cabeza esa imagen. Decidí que necesitaba respuestas, así que volví al sanatorio. Esta vez no iba solo, llevé conmigo a un amigo, Diego, quien también era explorador urbano. Le conté todo lo que había vivido, pero él se rió, pensando que estaba exagerando. Son solo historias, amigo, me dijo. Nada de eso es real. Al llegar al sanatorio, noté que algo había cambiado. La puerta principal estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera forzado. Entramos con cautela, y esta vez el ambiente era aún más opresivo. Las paredes parecían sudar, y el aire era tan denso que costaba respirar. Diego comenzó a grabar con su cámara, bromeando sobre cómo iba a volverse viral con esto. Pero a medida que nos adentrábamos, su actitud cambió. En una de las habitaciones, encontramos algo que nos dejó sin palabras. En el suelo había un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre seca, y alrededor de él, velas negras apagadas. En el centro del círculo había un montón de huesos, algunos de ellos claramente humanos. Diego dejó de bromear después de eso. Llegamos a la sala de cirugía, y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. De repente, escuchamos un ruido metálico, como si alguien arrastrara una cadena por el suelo. Diego apuntó su linterna hacia la fuente del sonido, y ahí estaba, la figura alta y delgada que yo había visto la primera vez. Pero esta vez, pude verla con más claridad. Era alto, demasiado alto, con extremidades largas y delgadas que parecían desproporcionadas. Su rostro era una máscara de horror, con ojos hundidos y una boca torcida en una sonrisa grotesca. En una de sus manos sostenía un bisturí oxidado, y en la otra, algo que parecía un corazón humano, todavía palpitando. Diego gritó y salió corriendo, pero yo estaba paralizado. La figura se acercó lentamente, y pude escuchar su voz, un susurro ronco y gutural que resonaba en mi mente: «Eres perfecto, te necesitamos, para el experimento». Logré reaccionar justo a tiempo y corrí tras Diego. Salimos del sanatorio y no nos detuvimos hasta llegar al coche. Diego estaba temblando, y yo también. No hablamos del tema durante el viaje de regreso, pero supe que ambos habíamos visto algo que no podríamos olvidar. Desde entonces, las pesadillas han empeorado. Ya no solo escucho susurros, a veces veo sombras moviéndose en los rincones de mi habitación, y siento una presencia fría y opresiva a mi lado. Diego dejó de responder mis mensajes, y cuando fui a su casa, su madre me dijo que había desaparecido. No había rastro de él, excepto por una cosa: en su habitación, encontré una grabación. Cuando la reproduje, escuché su voz, llena de terror, diciendo: «Están aquí, no puedo escapar, me están cortando». Han pasado meses desde la desaparición de Diego. La policía no encontró rastros de él, y su caso se archivó como otro misterio sin resolver. Pero yo sé la verdad. El sanatorio del silencio se lo llevó, tal como intentó llevarme a mí. Las pesadillas no han cesado, de hecho, se han vuelto más intensas. Ahora no solo veo sombras en mi habitación, sino que a veces despierto con cortes inexplicables en mi cuerpo, como si alguien hubiera estado experimentando conmigo mientras dormía. Lo más perturbador es que he comenzado a recordar cosas que no debería saber. Fragmentos de conversaciones en un idioma que no reconozco, imágenes de procedimientos médicos grotescos y, sobre todo,
una sensación de que algo dentro de mí está cambiando. Mi piel a veces se siente extraña, como si no fuera mía, y mis sueños están llenos de rostros distorsionados que me susurran, eres uno de nosotros ahora. Una noche, mientras revisaba las grabaciones que Diego y yo habíamos hecho en el sanatorio, encontré algo que me dejó sin aliento. En el audio, justo después de que Diego gritara y saliera corriendo, se escuchaba una voz clara y fría, diciendo, el experimento debe continuar. Regresa. No era mi voz, ni la de Diego. Era la del doctor Valenzuela, el médico que había dirigido el sanatorio. ¿Cómo era posible? ¿Él había muerto décadas atrás, o no? Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era regresar al sanatorio. Esta vez, me preparé mejor. Llevé un cuchillo, sal gruesa y una cruz que había comprado en una iglesia. No sabía si estas cosas funcionarían, pero no podía ir desarmado. Al llegar al sanatorio, noté que el ambiente era aún más pesado que la última vez. Las paredes parecían respirar, y el aire olía a muerte y descomposición. Entré con cautela, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más a un punto de no retorno. Las sombras se movían a mi alrededor, como si estuvieran vivas, y los susurros eran constantes, como un coro de voces que intentaban decirme algo. Llegué a la sala de cirugía, y allí estaba la figura alta y delgada, esperándome. Esta vez, no intenté huir. Me enfrenté a ella, sosteniendo la cruz en una mano y el cuchillo en la otra. La figura se rió, un sonido gutural y antinatural que resonó en mi mente. No puedes escapar, dijo la figura, su voz un eco distorsionado. Eres parte del experimento ahora. El doctor Valenzuela te eligió. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras a mi alrededor cobraron vida, envolviéndome en un abrazo frío y opresivo. Intenté luchar, pero era inútil. Me arrastraron hacia la mesa de operaciones, donde me sujetaron con unas correas que parecían hechas de oscuridad sólida. La figura se inclinó sobre mí, sosteniendo un bisturí que brillaba con una luz tenebrosa. No temas, susurró la figura. Esto es por el progreso de la ciencia. Sentí el frío metal del bisturí cortando mi piel, pero no sangraba. En su lugar, una sustancia negra y espesa brotaba de la herida. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, entrando en mi cuerpo a través de los cortes. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba, siendo reemplazado por una oscuridad fría y alienígena. Cuando desperté, estaba solo en la sala de cirugía. Las correas habían desaparecido, y no había rastro de la figura. Pero algo en mí había cambiado. Podía sentir las sombras moviéndose bajo mi piel, y las voces en mi mente eran más fuertes que nunca. Sabía que ya no era completamente humano. Salí del sanatorio, pero no me dirigí a casa. En cambio, me encontré caminando hacia el centro de la ciudad, hacia el hospital actual que había reemplazado al sanatorio del silencio. Las voces me guiaban, diciéndome que el experimento debía continuar. Que había trabajo por hacer. Ahora, mientras escribo esto, sé que mi tiempo como yo mismo está llegando a su fin. Las sombras dentro de mí crecen cada día, y las voces son más persuasivas. Pronto, seré solo otra herramienta en las manos del doctor Valenzuela, quien sea o lo que sea que él sea ahora.